Estoy presente, siempre presente. Soy la cualidad, el uno. En estos momentos, gran cantidad de mi energía está en conexión con este medio. Al mismo tiempo, un resguardo importante alrededor justamente de todo lo que existe como lugar físico, salvaguardando la energía, la biología, tanto del medio como de los presentes, de cualquier entidad de baja vibración que pueda llegar a interrumpir la sesión. Poco a poco intentaré adaptarme tanto a la energía del medio, a su cerebro, y el tono de voz irá cambiando cada vez más y más de una manera mucho más natural, como si el mismo medio estuviese hablando, como cuando no canaliza. De esta manera, los conceptos, respuestas, comentarios, conocimiento se puede brindar de una forma mucho más natural, equilibrada. Saludo a los presentes en estas horas nocturnas de vuestro mundo. Bienvenido. ¿Desea comenzar con las preguntas o prefiere agregar algo más? Quisiera agregar un corto mensaje, partiendo por la base de todos los momentos, todas las circunstancias, las situaciones que la humanidad está viviendo ahora mismo, en este presente terrenal, está relacionado con vertiginosas o vertiginosos cambios, tanto internos como externos. Toda la etapa de transición que comenzó paulatinamente desde un tiempo atrás y que sigue avanzando, va a provocar fuertes cambios a nivel geográfico, a nivel económico, social, mercantil, cultural, religiosos, en base a creencias, entre otros. Pero para que todo pueda ser más viable, se requiere una gran dosis de paciencia. Se requiere incomodar las cosas que han estado establecidas durante tanto tiempo. Se precisan cambios, pero dichos cambios solo pueden llegar a concretar, se pueden llegar a plasmar siempre y cuando el ser humano quiera ese cambio. ¿En realidad lo quiere? La respuesta es totalmente positiva. Aunque a niveles inconscientes y en la subconsciencia no exista de manera evidente el hecho de querer o añorar un cambio, de todas maneras el cambio está.
Los deseos están. Pero esto no parte solamente de un tema egótico. El ego en sí no quiere cambios. Él prefiere vivir en la comodidad y solo desea un cambio cuando se aburre de algo que no lo satisface del todo, necesita ir por algo nuevo. Ustedes me entienden. Sin embargo, la esencia misma, llámese el ser, la conciencia, la presencia, el silencio, el vacío, la nada, tantos nombres que se le han dado a la esencia misma. Si es verdad que por una parte podemos decir que no añora, no desea nada, por otra parte, sí, aunque no añore, va hacia sí misma. Tarde o temprano necesita ir hacia sí misma y no depositar la atención en distintos puntos como lo ha hecho hasta ahora, y de alguna forma lo sigue haciendo. Sin embargo, la misma esencia quiere colocar su atención en sí misma, y eso, quieran o no quieran las personas, lo desee o no lo desee el ego, provoca cambios a todo nivel, tanto visibles como invisibles. Ustedes posiblemente hayan pensado, bueno, todos los cambios que se producen en el planeta Tierra, todas las transformaciones que se están observando a diario y de manera bastante rápida, también repercuten en lugares lejanos del universo. Provoca de alguna forma cierta transformación, cierto movimiento, provoca algún tipo de impacto en los espacios vibracionales, en aquellos mundos invisibles o también considerados como dimensiones. La respuesta es totalmente positiva. Es un sí, rotundo y radical. Siempre todo aquello que se mueve en un solo punto, en un solo lugar, repercute en un cierto radio. Dependiendo qué tan intenso o qué tan intensa sea la fuerza que se concentra en un punto determinado, es como o de qué forma va a suceder aquella expansión que proviene justamente de ese impacto en un punto determinado. Con este mensaje solo quiero decirles que la paciencia es importante. La conciencia, el hacer las cosas a conciencia también es importante. Eso trae madurez, añade más sabiduría y todo comienza a ser nítido. Podemos comenzar con las preguntas. ¿Existe un nuevo orden mundial? ¿Es real? ¿De qué manera esta élite que supuestamente trae este nuevo orden mundial puede llegar a controlar a las masas de las personas? Primero que todo, sí existe una élite que de alguna forma no intenta, porque lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, controlando las masas de personas que trabajan honestamente, de personas que tratan de ganar su sustento en el día a día, de mentes y caracteres mucho más débiles
con poca educación, de algún modo, el control, aquel control se sigue ejerciendo. Esto es antiquísimo. Ustedes dirán, oh, la élite, aquella compuesta por masones, francmasones, illuminatis, entre otros, gente de poder, políticos, una que otra estrella de la música o de la cinematografía, o incluso familias poderosas que han convertido de sus propios escenarios altas riquezas para su propio bienestar. No solo todo ese tipo de personas que acabo de nombrar, todo ese tipo de grupos, incluso organizaciones, instituciones, las mismas religiones, pretenden seguir controlando a las masas. Antiguamente, los extraterrestres, como los soberanos, entre otros, también quisieron controlar los reinos de este planeta. Y una de las formas fue modificando justamente el ADN. De ciertos grupos que en ese momento, para la observación de cualquier científico, eran altamente prehistóricos. Si de alguna forma nos damos cuenta de ese escenario, podemos decir claramente que se ha venido ejerciendo este control, algunas veces de manera bastante evidente, pero en la mayoría de las veces, incluso hoy en la actualidad, de la forma más silenciosa posible e inteligente. Tienen que tomar en cuenta que sí existe como una especie de organización. No es que todos estén conectados unos entre otros, todos entre sí. Hay muchos que se conocen, familias poderosas que se conocen, pero no necesariamente han formado alianza. Cada cual resguarda su propio bienestar. Un acaudalado, adinerado personaje que tiene una familia la cual disfruta de sus yates, de sus automóviles, sus aviones privados, de vacaciones y toda la comodidad que pueda entregar la tecnología y el confort económico, no van a querer perderlo. A eso le sumamos el poder. Podemos decir que, aquel personaje está en un puesto determinado. No vas a querer bajarse de ese puesto. Y aquellos que trabajan para ese personaje y su familia, está totalmente claro que ese personaje necesita de aquellos que trabajan y aquellos que trabajan necesitan de ese personaje. Entonces se produce una negociación económica, pero de la cual no siempre es totalmente justa. ¿Qué le queda al pueblo? ¿Qué le queda a las masas? Salir a las calles con carteles, pancartas, con piedras, altavoces,
reclamos por aquí, reclamos por allá, intentando, haciéndose escuchar de alguna forma, para producir un cambio, o ¿por qué no mejorar su bienestar económico? Ellos también quieren comodidad. Pero la élite, o mejor dicho, todos estos personajes buscan de la forma o de la manera más inteligente adormecer la mente de esas personas, controlarlas, que sigan trabajando tal como está y que no es mucho lo que se puede hacer. Y si aún así ellos se volcan hacia la rebeldía, si se vuelcan hacia la rebeldía, entonces la policía, los militares deben ponerlos a raya. Existe esa élite o esos grupos y subgrupos queriendo establecer un orden mundial. Podemos decir que sí, pero no es algo nuevo. Se ha venido haciendo y se seguirá haciendo para bienestar de esos mismos grupos y subgrupos. Mantener el orden a nivel mundial significa que las masas sigan cumpliendo su función para que estos otros personajes sigan disfrutando de su propia comodidad. Eso es orden mundial. Colocarle la palabra al concepto nuevo orden mundial no es nada más que una estrategia de parte de estos personajes para que el orden mundial que siempre se ha estado estableciendo y de alguna manera forzando, principalmente a través de la ignorancia, podríamos decir que tiene de nuevo simplemente nuevas estrategias, mayor inteligencia, y eso es todo. Podemos avanzar con la segunda pregunta. Quisiera agregar una pequeña consulta respecto a la pregunta anterior. En Estados Unidos se ha elegido un nuevo presidente que dice ser anti-sistema o anti-orden. ¿Es realmente así o él también pertenece a este supuesto elite y nuevo orden que siempre ha existido? Si lo queremos colocar dentro de todos estos grupos y subgrupos, o esta famosa élite, podemos decir que sí. No es que pertenezca propiamente tal, pero cumple con los patrones necesarios que hacen que, a través de la observación de todos los humanos, podría decirse sí, Donald Trump puede perfectamente entrar a ser parte de esa élite, pero de manera real no forma parte de. Este señor es un personaje muy impulsivo. Él quiere provocar cambios positivos, pero muchos de ellos no los va a lograr, tomando en cuenta que, primero, su impulsividad y segundo, su forma de pensar, su patrón es completamente distinto. Puede lograr cosas muy positivas, por una parte, pero otras se le pueden escapar de sus manos. Él realmente sabe que él no tiene el control de Estados Unidos. No porque él haya ganado significa que él pueda tener el poder real y absoluto de todo Estados Unidos. No es así.
El resto será sorpresa. Si es que realmente se formaliza el hecho de que se convierta en presidente. Y eso, para eso habrá que esperar por lo menos unos 2 o 3 meses. Entonces paso a la siguiente pregunta. ¿Existen los reptilianos? ¿Son mito o son una realidad, por ejemplo, como raza extraterrestre? Como raza extraterrestre podríamos decir que sí. Existen, han ido evolucionando de alguna manera, se han ido desarrollando y poseen una cierta inteligencia, aunque con una buena dosis de frialdad. Estos seres, de alguna forma, quieren ciertas cosas. Pero se mantienen a raya porque saben que la humanidad poco a poco está tomando cada vez más conciencia y más fuerza. Pero sí, existen. Están dentro de la categoría extraterrestre. ¿Y estos supuestos reptilianos son entidades demoníacas, espíritus del astral negativo, entidades que encarnaron anteriormente como reptilianos, que buscan en su mayoría controlar a los humanos? ¿Es así? ¿Realmente quieren controlar a los humanos, como se dice? Hay que separar. Una cosa son los extraterrestres, estamos hablando de vehículos espirituales conectados, encarnados a una biología determinada, a un cuerpo físico. Y otra cosa son las entidades, muchas de ellas que se hacen pasar por seres reptilianos. Y otra muy distinta son espíritus que estuvieron encarnados en cuerpos físicos reptilianos y que han desencarnado y quedan en el astral. Aquellos que se hacen pasar siempre tratan de jugar a las escondidas, por así decirlo. Aquellos que son auténticos, pero que no están encarnados, repito, pero sí en su momento estuvieron encarnados en cuerpos reptilianos, también quedando en el astral, intentan de alguna forma controlar la situación. Justamente entidades, que aquellos que se hacen pasar como aquellos que son auténticos, repito, estamos hablando solamente y exclusivamente de entidades del astral. Todas quieren un trozo del pastel, todas quieren ejercer control. Su propio ego, de alguna forma, está tratando de que, por una parte, el caos, el miedo y este orden mundial, no vamos a agregarle la palabra nuevo orden, sino orden mundial, valga la redundancia, quede siempre establecido. ¿Por qué? Porque a estos seres tan egocéntricos no les conviene por ningún motivo que surjan seres iluminados. Van perdiendo fuerza, van perdiendo su identidad existencial. ¿Quién quiere perder su propia identidad? ¿Quién quiere ser menos cuando por años ha ejercido control para poder ser más en el sentido egótico? Ustedes me entienden a lo que quiero dar a conocer. Y respecto a los que sí son realmente, están encarnados como reptilianos, ellos están usando métodos para controlar a las masas. ¿Y qué métodos utilizarían usualmente? Hasta cierto punto intentan utilizar ciertos métodos.
no son los únicos, hay otros grupos también de extraterrestres que están haciendo algo muy similar. Pero, ¿realmente pueden controlar a los humanos? No, del todo no. Pueden concretar ciertas actividades, pero no un control masivo, total, como se cree. Tampoco existe lo que se ha mostrado a través de la tecnología del Internet como videos, los cuales son distorsionados realmente, porque son una farsa, con respecto a mostrar personajes de la música, del cine, de la política, como si fuesen híbridos, que están a punto de perder su holograma humano para mostrar la realidad reptiliana de un cuerpo de reptil. Eso no es así. Reptilianos que de alguna forma quieren sangre, principalmente quienes absorben, creyendo que eso los puede sustentar, la vitalidad de la sangre, la energía de la sangre, la energía de aquellos momentos donde se hace un sacrificio humano, o de un niño, o de un animal, las emociones y los pensamientos traducidos en lo que implica un campo electromagnético, proyectan, mejor dicho, tanta energía psíquica que esas entidades se aprovechan de esa energía y se sirven de ella alimentándose. Entonces, son esas mismas entidades que buscan que personas de este mundo, por ejemplo, sectas, realicen sacrificio en las mismas entidades, haciéndole creer a esas personas que a través de ese sacrificio humano o animal pueden conseguir poder. Pero en realidad es la entidad que está detrás la que se sirve de esa energía de aquel personaje sacrificado. Ustedes se preguntarán, ¿existe la posibilidad de que estas entidades, en general, del bajo astral, de las bajas vibraciones del astral, ejerzan alguna forma de control con la élite para mantener este orden mundial, agregando estas nuevas truculentas y de alguna forma pequeñas actividades sigilosas que puedan dar un nuevo maquillaje, un nuevo retoque a este orden mundial? Sí. ¿Cómo funciona esto? Una persona poderosa, empoderada en su propia economía, su propia comodidad, no quiere dejar el poder y tiene la suficiente cantidad de ego para querer seguir experimentando lo que ha vivido hasta ahora. La entidad que está detrás, o un grupo de entidades a nivel astral, le brindan ideas, no ejercen un control absoluto, son ideas muy tentadoras las que dejan caer en el campo emocional y mental de esa persona poderosa. ¿Para qué?
que la persona siga creyendo que lo que está haciendo está bien y de esa manera pueda seguir ejerciendo ese control, mantener ese orden mundial. Eso le conviene tanto al poderoso que está encarnado como a la entidad que se encuentra en la Tierra. Ambos de alguna forma se sirven de este proceso. ¿Quiénes son los que se ven altamente afectados? Aquellos que ignoran todo esto. Y más aún, ignoran la realidad natural del camino, del proceso de la iluminación. Puede ser. Paso al siguiente tema. ¿Existe el síndrome de déficit de atención e hiperactividad? Esta es una forma de controlar la sana inquietud de esos niños que representarán las nuevas generaciones. No existe. Antiguamente, estamos hablando de 30 años, 40, 50, 70 años atrás, los niños eran menos despiertos. Habían excepciones, claro está, pero en la generalidad los niños eran mucho más tranquilos y menos despiertos y menos interesados por cosas que hoy en la actualidad llaman a que el niño pueda absorber de un panorama, de otro panorama, de un escenario y así sucesivamente. Los niños actuales vienen con una inquietud. Hay mayor inteligencia de por medio. Por lo tanto, hay una mayor agudeza. Y se interesan por muchas más cosas, aunque sea por corto tiempo. Luego la dejan y pasan a otro punto y a otro y así sucesivamente. Les cuesta concentrarse realmente en un punto determinado y quedarse quietos disfrutando de un escenario en particular. Pero el hecho de que les cueste no significa que sea una anomalía, como han pretendido hacerles creer, no solo a los niños, sino a los padres de esos niños y a la sociedad misma. Sabemos que, por una parte, existe mantener el orden mundial de una manera inteligente, astuta y consciente, de parte de personajes que ya nombramos. Y están aquellos que ignoran esta realidad de alguna forma, o pretenden y quieren ignorarla, pero también de alguna forma ejercen el mismo orden mundial, aunque sea en menor escala. Un ejemplo práctico es un profesor o una profesora necesita dar instrucciones, brindar una materia determinada, que comprendan ciertas cosas que se van colocando en el pizarrón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ese profesor o esa profesora necesita que los niños presten atención, necesita que se queden quietos en su banco. Eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Los niños de por sí son inquietos. Hoy las nuevas generaciones son más inquietas y ya lo dijimos por qué. Entonces, ¿qué significa? Significa que el profesor o la profesora, como necesita que presten atención, necesita mantener un orden de esa
pequeña masa de niños a nivel local. Los niños no pueden hacerlo porque son inquietos por naturaleza. No es una anomalía, no es una enfermedad, no es un síndrome. Son inquietos por naturaleza. Pero la profesora o el profesor los hace no solo porque necesita que presten atención, también tiene que ella o él dejarse llevar, porque hay normas establecidas en el colegio. Si ese colegio no cumple las normas, no podría existir. Las normas son impuestas por otros, y esos otros siguen las leyes, siguen esas normas porque son impuestas por otros, y así sucesivamente. Entonces, aunque la profesora o el profesor no quiera, se siente obligado a. ¿Quiénes sufren? Son los niños. A quienes se les pretende dar una pastilla para que se tranquilicen son los niños. Es el sistema el que está mal hecho. Y llegará el momento en que el sistema no dará abasto y la misma naturaleza inquieta y rebelde de estos niños explote. Entonces, no quedará más remedio que cambiar todo el patrón social para enseñarle a los niños las mismas materias, el mismo conocimiento de una forma totalmente distinta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Paso a la siguiente pregunta. En la época del Maestro Jesús, el Maestro Jesús y sus discípulos llevaban armas en su época, y si es que las llevaban, ¿por qué las llevarían? Sí, ellos portaban armas. Y portaban estas armas, principalmente puñales y espadas, porque en la zona que vivían, en la época que vivían, y la cultura que existía en ese momento era un tanto agresiva. Asaltantes de caminos. Muchos consideraban al Maestro Jesús y sus discípulos, los consideraban 100% rebeldes, como si fuesen personajes producto de una anarquía. Entonces, entre otros detalles, eso significa que en cualquier momento podían atacarlos. Muchos no estaban de acuerdo con las enseñanzas del Maestro Jesús, así como existían muchas personas que lo seguían, incluyendo a sus discípulos, que también enseñaban, muchos de ellos, el conocimiento interno de la iluminación. Otros no estaban de acuerdo y lo único que querían era dañarlos o matarlos. Entonces portaban armas justamente para defenderse de estas ideas, de aquello que podían dañarlos en sí. Podemos nombrar muchos detalles más, muchos factores, el por qué portaban armas, pero sin embargo, ya los nombrados son suficientes, tomando en cuenta que en más de una oportunidad algunos de sus discípulos tuvieron que sacar armas. No las utilizaron necesariamente, pero sí las sacaron para ejercer una defensa, marcar una presencia. Incluso el mismo Maestro Jesús en una oportunidad estuvo a punto de sacar su espada. Fue empuñada por su mano, pero en ningún momento la utilizó. No fue necesario del todo, porque él también tenía ciertas facultades que le permitían defenderse de un modo distinto. Pasemos a la siguiente. ¿El Maestro Jesús tenía la capacidad de camuflarse o cambiar su apariencia? Sí, totalmente. Él tenía la capacidad de, por ejemplo,
hacer que sus manos, su rostro, fuesen mucho más jóvenes para la edad, o bien aparentar incluso todo su cuerpo, no solo su rostro y sus manos, la vejez. Podías ir en busca de ese maestro y entre medio de la gente, entre medio de la multitud, no poderlo distinguir, porque en vez de ver al maestro con un cuerpo, su cuerpo original, para la edad, supongamos 28 años de edad, podías apreciar la apariencia de un personaje de 60 años de edad, o a veces un personaje de 15 años de edad. Entonces era muy difícil poderlo distinguir. Él tenía esa capacidad entre muchas otras. Ya, paso a la siguiente pregunta. ¿Es verdad que Judas lo tuvo que besar en la mejilla para que lo pudieran reconocer y así lo pudiesen apresar? Es correcto, tomando en cuenta que, siendo uno de los discípulos más cercanos y más obediente, algo que contrarresta totalmente la historia que se ha conocido hasta ahora. Aún así, Judas tuvo que besar a Jesús para que los demás pudiesen reconocerlo, porque si no lo hubiese hecho, aquellos que lo iban a besar no hubiesen podido hacerlo, no lo hubiesen reconocido, justamente por esta facultad de transformación de la energía y del cuerpo. Paso a la siguiente consulta. ¿El Vaticano y el Papa saben de la existencia de extraterrestres? Sí, ellos están al tanto, guardan silencio, jamás van a entregar ese conocimiento a sus seguidores, pero saben de la existencia y están al tanto incluso de los planes políticos, gubernamentales a nivel mundial. ¿Ellos tienen alguna postura en particular respecto al tema o sencillamente no quieren que se difunda? No tienen ninguna inclinación, intentan no participar absolutamente de ese tema, pero sí están en conocimiento del mismo. Perfecto. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo es posible contactar con los extraterrestres? ¿O cómo podemos permitir que ellos nos contacten? ¿Sería bueno ejercer eso? Sí, pero debe ser hecho con conocimiento. Me explico. Una persona común y corriente que intenta conectar con extraterrestres puede ser que se equivoque y en vez de que lleguen personas o personajes, mejor dicho, extraterrestres, en este caso benignos, positivos, puede que el efecto de ese deseo sea todo lo contrario. Por lo tanto, es mucho mejor lo siguiente: cambiar la vibración propia, conocerse a sí mismo como esencia, para que se permita una expansión de conciencia. A mayor nivel de conciencia total, oficial y espiritual, permitirá que el cambio vibracional sea mucho más real, elevado, y esa energía y esa conciencia permitirá, a través de los vehículos, me refiero a través del cuerpo físico, a través de
esa malla energética, a través del espíritu. Los extraterrestres, principalmente benignos, puedan acercarse a. ¿Por qué? Porque seres extraterrestres poseen un nivel de conciencia muy elevado, que no vibra y no tiene a su vez la resonancia necesaria, no están al mismo nivel de un nivel de conciencia de un humano común y corriente. Hay diferencia de vibración. Si este extraterrestre o este grupo de extraterrestres quiere contactar a esa persona en particular, sea hombre o mujer, necesita justamente la persona elevar su vibración y su nivel de conciencia para llegar justamente a la par. Y de esta manera el extraterrestre se puede acercar, o ese grupo, y en brindar conocimiento, comunicación, ya sea verbal, a través de alguna máquina, a través de canalización, si esa persona está preparada para tal evento, o la telepatía. Por lo tanto, si ustedes quieren contactar extraterrestres o desean que extraterrestres lleguen a ustedes, no los intencionen, eleven su nivel de conciencia, cambien su vibración de un estado normal a un estado mucho más poderoso, basándonos en el empoderamiento natural, y de esa forma el contacto será real, auténtico y efectivo. ¿Alguna otra pregunta? En caso contrario, dejaremos que el medio descanse. No tengo más preguntas por ahora. Dejemos descansar el medio. Hasta una próxima oportunidad.